Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 66. La decisión de Kazuma. Después de todo, Kazuma es un maestro en la preparatoria de hechicería de Tokio, y Junpei está a punto de unirse también. Creía firmemente que Yaga aceptaría esta pequeña petición. Además, era el método más seguro. Junpei dijo: «Mamá, escucha a Kazuma-san. Mudémonos a la preparatoria de hechicería de Tokio. Aquí no hay nadie por quien valga la pena quedarse. Solo harán comentarios sarcásticos de todos modos». Nagi quedó atónita y dudó. Sabía perfectamente que Junpei se refería a los vecinos. Como familia monoparental, siempre habían sido rechazados. A Nagi no le importaban los chismes, pero en ese momento se dio cuenta de que no solo había ignorado los rumores, también había pasado por alto los sentimientos de su hijo. Pensando en ello, se levantó de golpe y se inclinó profundamente ante Kazuma. «No sé cómo pagarle su amabilidad. Solo puedo». Preparatoria de hechicería de Tokio. Kazuma resumió a grandes rasgos la situación de Junpei y Nagi ante Yaga. Mientras este último vacilaba, Kazuma sacó su carta más poderosa, el dedo de su cuna. Yaga no dudó más. Esa misma noche les asignó alojamiento a Junpei y Nagi con la mejor actitud posible. Tras despedirse de ellos y regresar al dormitorio, Kazuma no pudo esperar para revisar el sistema. Misión a largo plazo: los altos mandos de la sociedad hechicera están corrompidos. Rechaza trabajar para ellos. Crea a Kazuki e invita hechiceros a unirse. Progreso: 3/3, completado. Recompensa: Manjeki Eterno. Justo cuando iba a recibir la recompensa, otra notificación apareció en su mente. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Se están distribuyendo las células de Hachirama. Kazuma se incorporó con emoción. Por fin el Manjeki Eterno que tanto había soñado estaba en sus manos. Recibir. Sintió sus pupilas temblar con violencia, como si su Manjeki Sharingan estuviera evolucionando. Un dolor punzante, como si agujas le perforaran los ojos, se apoderó de él, mientras lágrimas calientes goteaban en sus palmas. Su respiración se volvió agitada. Cerró los ojos y se cubrió con ambas manos. Esta sensación era parecida a la primera vez que obtuvo el Manjeki, pero los efectos eran más intensos y duraderos. Media hora después, el dolor desapareció, reemplazado por una calidez indescriptible. Kazuma abrió lentamente los ojos, y un destello carmesí brillante iluminó su visión. Aunque era de noche y todo estaba oscuro, podía ver claramente cada rincón de la habitación. Incluso al mirar por la ventana, podía distinguir los patrones en cada hoja. ¿Este es el Manjeki Eterno? La mejora más evidente fue su capacidad de observación, pero Kazuma sabía que había más. La diferencia más grande entre el Manjeki normal y el eterno eran los efectos secundarios. Ahora, ya no tenía que temer quedarse ciego por sobreusar sus ojos. Además, podía sentir claramente una nueva habilidad. Amaterasu, la llama negra que nunca se extingue. Una vez encendida en el enemigo, solo hay dos caminos: cortar la parte afectada o arder hasta morir. Aunque en Naruto, nadie murió realmente por Amaterasu, excepto el Zetsu blanco. Esto era especialmente útil en un mundo como Jujutsu Kaisen, donde los enemigos son muy cautelosos. Maito, por ejemplo, peleó con los ojos cerrados todo el tiempo, sin dar oportunidad alguna al genjutsu. Ahora Kazuma tenía otra carta bajo la manga: Amaterasu. Una sonrisa maliciosa se formó en su rostro. Había adquirido un nuevo movimiento. ¿Quién de las 4 maldiciones del desastre sería el próximo en acercarse? Y no solo eso. Ahora que su Manjeki había evolucionado, también podía activar la tercera, e incluso la cuarta etapa del Susanoo. ¿El Susanoo perfecto? Requería dominar por completo el Manjeki y una cantidad inmensa de chakra. Lo primero ya lo tenía. Y respecto a lo segundo, miró el tubo de ensayo con sangre dorada que tenía en la mano, y una mueca apareció en su rostro. Era obvio, ese tubo contenía células de Hachirama. Lo más absurdo era la nota que traía: células nativas de Hachirama concentradas y perfectas, la vida y la muerte dependen del destino, la riqueza y la gloria dependen del cielo, úsese con precaución. Esto. ¿No podía el sistema simplemente transferirlas automáticamente? Kazuma sabía perfectamente que el trasplante de células de Hachirama conllevaba un riesgo altísimo. Para la mayoría, el momento del contacto con esa fuerza era también el momento de su muerte. Las células, con su poder vital desbordante,
podían convertirse en un veneno letal en cuanto tocaban la sangre. En el mejor de los casos, uno moría por reventar vasos sanguíneos o colapso orgánico. Lo peor era sobrevivir al inicio y sufrir un infierno prolongado hasta fallar por completo. Sin un cuerpo excepcional y una voluntad firme, inyectarse células de Hachirama era un suicidio. Con su cuerpo actual, Kazuma apenas podía abrir la puerta del dolor y eso ya conlleva secuelas severas. Desde esa perspectiva, era casi imposible soportar el poder de esas células. Guardó el tubo de ensayo y bajó la cabeza, pensativo. Desde que llegó a este mundo, siempre había tomado decisiones seguras. Nunca había apostado. Pero, ¿dejaría sin usar esas células que había conseguido con tanto esfuerzo? Kazuma decidió arriesgarse. Jamás quiso volver a experimentar la falta de chakra. Quizás, para otros, esta decisión sería una tontería, pero esta es su elección. Si tuviera miedo, ya no sería fiel a sí mismo. Desde que llegó a este mundo, había decidido que cambiaría el final. Si no tenía el valor, ¿acaso iba a quedarse viendo morir a sus personajes favoritos? ¿O incluso a sus seres queridos? No, no dejará que eso ocurra. Capítulo 67. Rinnegan o apuesta mortal inactiva. Kazuma estaba dispuesto a apostar, pero debía minimizar los riesgos al máximo. Akari podía usar su dominio, Adult Death Gamble, para obtener energía maldita infinita y activar automáticamente la técnica de reversión maldita, sanando frenéticamente sus heridas y alcanzando una especie de inmortalidad temporal. Kazuma no tenía esa capacidad, pero aún podía apoyarse en otros. Pronto, el bello rostro de Zuko apareció en su mente. Su técnica de reversión maldita era altamente efectiva cuando se aplicaba a otros. Si lograba convencerla de ayudarlo, la tasa de éxito de la fusión con las células de Hachirama aumentaría considerablemente. Pero, considerando que Zuko podría quedarse sin energía maldita, necesitaba un apoyo adicional. Esto le recordó a Utaime. Utaime vestía, como siempre, un traje tradicional de sacerdotisa roja y blanca, con un lazo atado detrás de su cabeza. Si Zuko era la mejor sanadora del mundo de Jujutsu, entonces Utaime era sin duda el mejor apoyo. Su técnica maldita única, área prohibida en solitario, podía aumentar la cantidad total de energía maldita de todos dentro de su rango, incluyéndose a sí misma. Si Utaime amplificaba constantemente la energía de Zuko, y Zuko lo sanaba sin cesar, las probabilidades de éxito aumentarían drásticamente. ¿Y los riesgos restantes? Solo podía confiar en su voluntad y resistencia física. Aparte de eso, no se le ocurría ninguna otra técnica que pudiera asistirlo. Por si acaso, debía pedirle a alguien en quien pudiera confiar absolutamente que lo protegiera. Por ejemplo, Mei Mei. Kazuma conocía bien sus puntos fuertes y débiles, y ella conocía los suyos, lo cual la convertía en una aliada fiable. Kazuma consideró realizar el procedimiento en la dimensión de Kamui. Después de todo, era un lugar absolutamente seguro, sin riesgo de interferencias. Pero la dimensión Kamui carecía de energía maldita. Allí, ni Zuko ni Utaime podrían recuperar su energía, así que esa idea fue descartada. O quizás podría tomar el refugio de Tengen, era seguro y nadie los interrumpiría. Además, ese anciano había arruinado a Yuki en la etapa final, así que Kazuma no sentiría ni una pizca de culpa, pero después de pensarlo más, lo desechó. La verdadera fuerza de Tengen era desconocida, y una confrontación con él podría causar un desastre. Justo cuando luchaba con estas decisiones, apareció una ventana del sistema en su mente. Din, misión desencadenada. Opción de misión 1, soy el desastre natural. Durante el evento de intercambio, utiliza liberación de fuego para aplastar a Jogo, liberación de madera para perforar a Anami y liberación de agua para sumergir a Dagon. Recompensa, Rinnegan. Opción de misión 2, Rey de la retirada. Con una tasa de éxito tan baja, ¿cuál es la diferencia entre esto y el suicidio? Abandona la fusión con las células de Hachirama. Recompensa, una tarjeta de chakra. Opción de misión 3, jugador compulsivo. Un niño no puede llorar todos los días, y un apostador no puede perder todos los días. Fusiona las células de Hachirama tú solo. Recompensa, expansión de dominio, Adult Death Gamble. Al ver las tres opciones, Kazuma descartó de inmediato la tercera, sabiendo que podía reducir el riesgo pidiendo ayuda y aún así eligiendo hacerlo solo. Eso no era apostar. Eso era ser temerario. No, eso era una estupidez. Aunque Adult Death Gamble era poderosa, no le resultaba especialmente atractiva. En cuanto a la segunda opción, renunciar a la fusión, y solo por una mísera tarjeta de chakra, ¿acaso lo estaban tratando como a un mendigo? Rechazo inmediato. Ahora solo quedaba la primera opción. La recompensa era el Rinnegan.
El Rinnegan, conocido como el ojo que controla la vida y la muerte, superaba incluso al Manjeki Sharingan eterno. Solo imaginarlo, durante el incidente de Shibuya, un único Shinra Tensei aplastando toda la ciudad, seguido de múltiples Chibaku Tensei, sería un espectáculo glorioso. Kazuma incluso empezó a empatizar con el sentimiento que Pen debió haber tenido al ir a Konoha para traer paz. Sin embargo, Kazuma creía que, hasta cierto punto, el Manjeki Sharingan eterno era más práctico. Por ejemplo, la habilidad Kamui de sus actuales ojos, ya fuera en ataque o defensa, no era inferior al Rinnegan. Si tuviera que cambiar sus ojos por un Rinnegan, solo cambiaría uno, y se aseguraría de mantener su Kamui sin importar qué. Esa era su mayor defensa contra Cleave de Sukuna. Después de todo, en la historia original, Sukuna usó Cleave para matar a Gojo. Kazuma no podía asegurar si lo usaría contra él. Cuando se trataba de técnicas de corte, él, Uchiha Kazuma, tenía que reconocer a Sukuna como el mejor. Retomando el análisis, Kazuma examinó cuidadosamente los requisitos de la misión. Efectivamente, la primera opción era la mejor. ¿Usar liberación de madera para perforar a Anami? ¿Necesitaría las células de Hachirama para eso? No había otra forma. ¿Pero era apropiada esa forma de perforación? A juzgar por los detalles de la misión, también aparecerían Dagon y Hogo. Esto era una gran desviación de los eventos originales. Parecía que Kenjaku había considerado factores más allá de Gojo. El propio Kazuma debía haber provocado esos cambios. Si ese era el caso, ¿cuál era el sentido de la competencia entre las dos escuelas? En la historia original, solo Anami ya era suficiente para poner a todos al límite, y ahora, Hogo y Dagon estaban incluidos. En este punto, ya no sería un evento de intercambio, sería una guerra abierta. El efecto mariposa se intensificaba, quizás incluso Kenjaku intervendría, pero nuevamente, las probabilidades eran bajas. Después de todo, Gojo aún estaba presente. Eso era todo. Kazuma abandonó la idea de elegir un lugar separado. Fusionaría las células de Hachirama directamente en el campo forestal del evento de intercambio, y mientras lo hacía, marcaría el área con las huellas del dios volador del trueno como preparación. Por ahora, su prioridad era convencer a Soko y Utaime para que lo ayudaran y completar la fusión antes de que comenzara el evento. A la mañana siguiente, Gojo no se encontraba en la escuela. Había salido tras recibir información sobre Geto. Como resultado, la responsabilidad de guiar a los estudiantes había recaído en Kazuma, pero Kazuma tenía la sensación de que Gojo había desaparecido intencionalmente. Después, Kazuma convocó a una reunión especial con Maki y Junpei. Después de todo, ambos eran miembros de Akatsuki, así que su fuerza debía ser indiscutible. Capítulo 68. Pidiendo ayuda a Soko y Utaime. Después de terminar todo lo necesario, Kazuma se dirigió a la enfermería. Al abrir la puerta, encontró a Soko y Utaime disfrutando del aire acondicionado, viendo telenovelas en sus teléfonos. Soko preguntó con una sonrisa, echándole una mirada de reojo. ¿Ya terminaste de enseñar a tus alumnos? Utaime, observándolos a ambos con una mirada significativa, dijo. Bueno, no los interrumpiré. Hablen tranquilos. Pero Kazuma levantó la mano para detenerla y, con una sonrisa, dijo. ¿Les gustaría ir a tomar algo? Yo invito. En cuanto pronunció esas palabras, los ojos de Soko brillaron ligeramente y su rostro se tiñó de rojo. Desde que Mei Mei le había robado la oportunidad la última vez, no había encontrado otra ocasión para invitar a Kazuma. ¿Y ahora él la estaba invitando a ella? ¿Él mismo? Utaime se cruzó de brazos, frunciendo el ceño mientras lo examinaba. Vaya, qué ambicioso. ¿No temes que Mei Mei haga algo? Kazuma frunció los labios con cierta incomodidad. La verdad es que tengo un asunto importante y me gustaría pedirles ayuda a las dos. En el izakaya, ¿qué? Exclamó Utaime, que estaba sentada frente a Kazuma, haciendo que varios clientes del lugar la miraran con extrañeza. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Hablas en serio? ¿Algo tan peligroso? Kazuma ya esperaba una reacción así, y no se sorprendió. Después de todo, su petición sonaba totalmente descabellada. Soko, sentada al lado con la mirada algo nublada, dio un sorbo a su sake. Dejó escapar un suspiro de satisfacción y, algo ebria, dijo. Estoy de acuerdo con la petición de Kazuma. ¿Estás hablando en serio, Soko? Esto podría costarte la vida. Utaime se alarmó. Seguro estás borracha. La respuesta tan directa de Soko dejó sorprendidos tanto a Utaime como a Kazuma. Ella aceptó así, sin más. Kazuma incluso había planeado enseñarles los 8 portones internos y compartir algunas de sus técnicas como compensación. Después de todo,
aunque el chakra y la energía maldita eran distintas, había muchas similitudes en sus aplicaciones. Por ejemplo, los métodos para comprimir el chakra también podían usarse para la energía maldita. Con el rostro sonrojado, Soko miró a Kazuma y dijo, Kazuma es mi salvador. ¿No es esta una buena oportunidad para devolverte el favor? Así que, ya sea que esté borracha o no, aceptaré tu solicitud sin dudar, y no haré muchas preguntas. Sus palabras no iban solo para Kazuma, sino también como una advertencia a Utaime. Kazuma le lanzó una mirada agradecida. Soko sí que era una mujer inteligente, conocedora de la naturaleza humana. Utaime frunció los labios. TSK, no soy una entrometida. Todos tenían sus propios secretos, y ella no obligaría a nadie a revelar los suyos. Además, sabía que sería inútil intentar sonsacar algo de un tipo tan misterioso como Kazuma. De por sí, ya era generoso al compartir sus conocimientos y enseñar a los estudiantes. Jujutsu Ik debería sentirse agradecido con él. Aún así, tenía que quejarse. Esto era una locura. Justo cuando Kazuma se giraba hacia Utaime para intentar convencerla, ella soltó, casi con molestia. Está bien, está bien. Ya dijiste que es peligroso. ¿Cómo podría dejar que un genio como tú lo enfrente solo? Si te pasa algo, sería una pérdida enorme para la escuela. Aunque Utaime era profesora de la sede de Kioto, no consideraba que hubiera mucha diferencia entre ambas academias. Cuanto más fuerte fuera Kazuma, más beneficioso sería para todo el mundo del Jujutsu. Y al saber que su participación era crucial, no tenía intención de negarse desde el principio. Kazuma se rascó la mejilla, un poco incómodo. Tomen un poco más de vino. Esa noche, los tres caminaban por la calle bajo el cielo nocturno. Soko parecía estar de excelente humor y había bebido bastante, al punto de que Utaime tenía que sostenerla para que no se tambaleara. De repente, comenzó a llover fuertemente. Como hechiceros, naturalmente la lluvia no representaba un gran problema. Sin embargo, Soko murmuró quejumbrosa. ¡Qué fastidio! Mis cigarrillos se siguen apagando. ¡Boom! Por encima de la cabeza de Kazuma, una llama púrpura ardió y se condensó en forma de un brazo esquelético, envolviendo a los tres y bloqueando completamente la lluvia. Kazuma no tenía problema en mojarse, pero si Soko y Utaime se empapaban y su ropa se volvía traslúcida, eso sí que sería un problema serio. Utaime levantó las cejas, sorprendida. Oh, eso fue muy considerado. Kazuma chasqueó los dedos. Una chispa de fuego negro encendió el cigarrillo apagado de Soko y luego se extinguió al instante bajo su control. ¿Fuego negro? ¿Tan mágico? La ebria Soko abrió ligeramente sus bonitos ojos, sorprendida. Suspiró con deleite mientras daba una calada. Kazuma sonrió para sí mismo. Susanoo como paraguas y Amaterasu como encendedor. Al fin estaba empezando a usar correctamente su mangekyō eterno. Utaime, a su lado, lo observaba como si estuviera viendo a una criatura inhumana. Aunque la llama negra desapareció casi al instante, aún podía sentir el calor aterrador que desprendía. ¡Qué monstruo! ¿Cuántas habilidades tiene este tipo? Soko, ignorando el asombro, comentó. Oye, Kazuma. Mi técnica maldita inversa está algo relacionada con la medicina, así que quiero pedirte un poco de esa poción tuya. Si logro analizar su composición, podría mejorar mis tratamientos durante la fusión. No te preocupes, solo usaré una gota para examinarla y luego la volveré a guardar con cuidado. No se desperdiciará nada. Aunque estaba ebria, Soko no había perdido su agudeza. Kazuma reflexionó un momento y le entregó la poción con las células de Hachirama. Confiaba plenamente en las habilidades médicas de Soko. Si el análisis de las células de Hachirama podía ayudar a mejorar la técnica maldita inversa, sería una enorme ventaja para el procedimiento. En ese momento, Utaime recordó algo y preguntó, por cierto, Kazuma, ¿cuándo piensas iniciar la integración? ¿Ya tienes un lugar? Era, después de todo, un asunto de vida o muerte. Cada detalle debía ser perfectamente planeado, sin margen para el error. Kazuma respondió con voz firme, empezaré mañana, y el lugar será el recinto del evento de intercambio entre escuelas hermanas. Capítulo 69. Comienza la fusión. En lo profundo del bosque, dentro de una cueva, voz. Un remolino apareció, y de él salieron Kazuma, Sko, Utaime y Mei Mei uno tras otro. Sko le entregó a Kazuma la poción que contenía las células de Hachirama y, con una expresión seria, le dijo, Kazuma, ¿realmente vas a correr un riesgo tan grande e inyectártelo? Al escucharla, Utaime y Mei Mei se volvieron hacia Sko con sorpresa. Mei Mei frunció el ceño, confundida. Sko, ¿qué tiene de especial esta poción?
La noche anterior, Kazuma había aparecido repentinamente en su dormitorio y le había explicado la situación de forma muy resumida. Pero, ¿a qué se refería ahora Sko con grandes riesgos? Kazuma solo había dicho que era algo ligeramente peligroso. Sko señaló el líquido dorado en el tubo de ensayo y, en un tono complicado, explicó. Después de mis observaciones de anoche, descubrí que la energía contenida en este líquido dorado supera todo lo imaginable. Son células primitivas desconocidas y su capacidad de fagocitosis y diferenciación supera incluso a los peores cánceres que conocemos. Una vez inyectadas en el cuerpo humano, fluirán por el torrente sanguíneo hasta alcanzar cada vaso sanguíneo del cuerpo de Kazuma. En ese momento, su sangre estará más caliente que el agua hirviendo. Su temperatura corporal se elevará a niveles impensables. Sus vasos sanguíneos reventarán inevitablemente y sus órganos internos sufrirán un estrés inimaginable. Kazuma inhaló hondo y preguntó con tono serio: ¿cuánto tiempo durarán estos síntomas? En realidad, ya había anticipado algo así. Lo que más le importaba ahora era el tiempo. Sko encendió un cigarrillo y respondió con solemnidad: si fuera una persona normal, moriría en segundos tras la inyección. El dolor apenas duraría un parpadeo, pero tú, como hechicero, tienes una constitución extraordinaria. Los síntomas durarán al menos un día, tal vez más. Pero no deberían exceder los 3 días, así que puedes estar tranquilo, todo se completará antes del evento de intercambio entre escuelas. En resumen, será una lucha entre la vida y la muerte. Dependerá de si tus células son destruidas antes por las protozoarias o si logras generar suficientes anticuerpos para equilibrarlas y coexistir. Y Abraham y yo haremos todo lo posible por tratar el colapso físico, añadió. Pero el sufrimiento mental, no terminó la frase. Todos entendieron lo que eso implicaba. Durante la noche, Sko no había pegado ojo del miedo. Solo una gota de ese líquido ya contenía una energía aterradora, y Kazuma pensaba inyectarse el tubo entero. Utaime y Mei Mei no pudieron evitar contener la respiración. Utaime preguntó, incrédula: ¿esto era tan aterrador? Kazuma les había dicho que corría riesgo de morir, pero no imaginaron que fuera tan extremo. Ahora entendían por qué les había pedido ayuda. Mei Mei suspiró y se acercó a Kazuma. ¿Este es el pequeño riesgo del que me hablaste? ¿Pretendes dejarme viuda? Kazuma se rascó la cabeza con una sonrisa torpe. Pero si Sko y Utaime están aquí para ayudarme. Estoy confiado. No te preocupes, TSK. De verdad que no se puede contigo. Mei Mei le lanzó una mirada severa. Pero más te vale que no falles. No intentó disuadirlo. Como su aliada, lo único que podía hacer era darle todo su apoyo. Se colocó en la entrada de la cueva con su enorme hacha en mano y empezó a compartir visión con sus cuervos. Aunque ese era un lugar reservado para el evento de intercambio y nadie debía entrar todavía, nunca se sabía qué podía ocurrir. Bajo la vigilancia de sus cuervos, Mei Mei no permitiría que nada ni nadie interrumpiera. La vida y la muerte están dictadas por el destino. La fortuna y la gloria, por los dioses. Vamos, Sko. Kazuma se recostó contra la pared de roca, le entregó la poción a Sko, se remangó y extendió el brazo. Era como aquellas veces que recibía una intravenosa o una inyección, solo que esta vez, el medicamento era un compuesto letal de células Hachirama. A estas alturas, y todavía tienes ánimo para bromear. Dijo Sko con los ojos en blanco mientras tomaba la jeringa con sumo cuidado. Respiró hondo para calmarse, asegurándose de que sus manos no temblaran. Apuntó con la aguja al vaso sanguíneo de Kazuma y empujó lentamente el émbolo. En ese instante, todas las células Hachirama fueron inyectadas en el cuerpo de Kazuma. Sko y Utaime comenzaron a actuar de inmediato. ¡Boom! La técnica maldita de Utaime, área prohibida en solitario, envolvió a Sko. Con su fuerza de hechicera semi-grado 1, podría haber cubierto toda la cueva, pero prefirió concentrar su energía en Sko para potenciar al máximo su técnica inversa de sanación. Sko pudo sentir de inmediato cómo su técnica se amplificaba. El poder curativo era mucho más intenso. La cueva quedó completamente en silencio. Solo se oían las respiraciones tensas y los latidos acelerados de Kazuma. Un segundo después, Kazuma cerró los ojos con fuerza. Sentía fiebre por todo el cuerpo y las venas hinchadas, pero aún no sufría otro síntoma. Lejos de sentirse nervioso, su corazón estaba en calma. ¿Por qué estaba haciendo todo esto? Podría haberse mantenido vivo y fortalecido poco a poco. Con su fuerza actual, mientras fuera cauteloso, no corría peligro real. ¿Lo hacía por tener más chakra? ¿Para dominar el Mokuton? ¿Para completar su misión y obtener el Rinnegan? Probablemente todo eso. Quería volverse más fuerte,
tan fuerte que pudiera convertir Jujutsu Kaisen en One Punch Kaisen. Poco a poco, su sangre comenzó a hervir. Sus vasos y meridianos se expandieron. Las venas se hincharon como si fueran a reventar. ¡Boom! Su corazón latió con una fuerza brutal, como si lo golpearan con un mazo. Sus ojos se agrandaron y los globos oculares se voltearon. ¡Pua! Kazuma escupió un chorro de sangre contra la pared de piedra, tiñéndola de rojo intenso. Capítulo 70. Dolor excruciante. Los ojos de Kazuma estaban inyectados en sangre. Apretaba los dientes con tanta fuerza que producían un rechinar inquietante, mientras sus puños se cerraban con tanta violencia que sus uñas se hundían en la carne de sus palmas. Al mismo tiempo, su piel se volvió de un rojo intenso, como si lo hubieran marcado con hierro al rojo vivo. Un calor abrasador brotaba de cada uno de sus poros, envolviéndolo por completo. Las tres mujeres presentes se quedaron paralizadas por el asombro. Mei Mei, de pie en la entrada de la cueva, se mordió los labios con fuerza, sosteniendo su hacha con un agarre tenso. Utaime, sintiendo la ola de calor que emanaba del cuerpo de Kazuma, no pudo evitar estremecerse, horrorizada. Soko se apresuró a actuar. Colocó su mano sobre el pecho de Kazuma, emitiendo una suave luz blanca. Había activado su técnica de maldición inversa. Apenas su palma tocó el pecho de Kazuma, quiso apartarse. Estaba demasiado caliente. Por suerte, su técnica podía funcionar incluso sin contacto directo, y eso no reducía su efectividad en lo más mínimo. Soko susurró suavemente: si necesitas gritar, grita. No lo retengas. El dolor que Kazuma estaba soportando superaba con creces los límites humanos. Reprimirlo solo sería perjudicial. Kazuma ya había querido gritar desde hacía rato, pero su orgullo y el deseo de no perder imagen ante ella se lo impedían. Sin embargo, un segundo después, ya no tuvo opción. Un sonido apagado brotó desde su interior, el estallido de un vaso sanguíneo. El dolor lo azotó como una ola imparable, dejándolo rígido. La verdadera integración había comenzado. Las células concentradas de Hachirama devoraban sin piedad las células originales de su cuerpo, rehaciendo su constitución desde lo más profundo. En ese momento, cada célula, cada órgano de Kazuma, lloraba en agonía. ¡Ah! Gritó, mientras sus 10 dedos se clavaban en la pared rocosa con fuerza. Dolía. Dolía más de lo que las palabras podían expresar. Al mismo tiempo, en una fuente termal en las montañas, la niebla blanca flotaba sobre la superficie, envolviendo todo el lugar en un velo cálido y brumoso. Hogo, sentado junto a la fuente, sostenía una pipa entre los dedos y exhalaba con deleite. Soltó con satisfacción. Después de varios días de insistencia, Hanami finalmente había aceptado hacerle una nueva pipa. Incluso había grabado un logotipo de volcán en miniatura sobre ella. Maito apareció sonriendo. Jajaja, lo encontré, lo encontré. Hogo se esconde aquí para disfrutar. Se quitó la camisa, dejando al descubierto un cuerpo cubierto de costuras. Su largo cabello azul ondeaba mientras extendía los brazos como un niño, y se lanzó al agua con una gran salpicadura, apagando la pipa de Hogo. TCH. Frunció el ceño Hogo, molesto, mientras encendía de nuevo la pipa. Maito asomó la cabeza del agua, riéndose despreocupadamente. Parece que ya te recuperaste. Esta vez vayamos juntos a causar problemas en Jujutsu Ig. Yo también tengo que ir. Protestó Hogo. Desde que había sufrido el genjutsu de Kazuma, no tenía muchas ganas de enfrentarse a él otra vez. Con Gojo y Kazuma juntos, no veía forma de ganar. En ese momento, Kenjaku apareció detrás de ellos y dijo con una sonrisa: originalmente no era necesario, pero considerando la variable llamada Kazuma, Hanami no será suficiente. Esta vez, irán los 4 desastres. Vamos a desmantelar Jujutsu Ig. Así Maito podrá apoderarse de todos los dedos de Sukuna que ellos han recolectado. ¿Dagon también vendrá?, preguntó Hogo, sorprendido. Claro, pero dejemos algo claro, ustedes se encargarán de Kazuma. Añadió de inmediato. Kenjaku respondió: no te preocupes. Deja eso a Hanami. Aunque no pueda derrotarlo, puede escapar. Además, habrá un usuario de maldición ayudándonos. En ese momento, Maito intervino con una expresión incómoda. Hablando de Kazuma, sufrí bastante la última vez, mientras recolectaba espíritus malditos artificiales. Sospecho que aún esconde otras cartas bajo la manga. Kenjaku suspiró. Ya se los advertí, no lo subestimen. Pero ustedes siempre hacen lo que quieren. Maito se recostó flotando en el agua, los ojos brillando con entusiasmo. Ya lo decidí. Hogo, sigamos con el plan de Geto.
Solo Sukuna puede enfrentarse a Gojo. Estoy ansioso por ver la batalla del más fuerte contra el más fuerte. Sería genial si pudiera convertir a ambos en mis espíritus malditos artificiales. Interesante, murmuró Hogo. El espíritu de lucha volvió a encenderse dentro de él, y el pequeño monte Fuji sobre su cabeza comenzó a humear. La temperatura a su alrededor aumentó de inmediato. No importa si nos aniquilan. No necesito ser yo quien se ría al final. Mientras podamos erradicar a estos humanos repugnantes, será suficiente. Después de todo, somos los nuevos humanos. Oye, calma. Se quejó Maito. Ya convertiste las aguas termales en agua hirviendo. 3 días después, el cielo estaba despejado. Hoy era el día del evento de intercambio entre escuelas hermanas. En un sendero empedrado que serpenteaba por el bosque, los estudiantes de primer y segundo año de Tokyo Jujutsu X se habían reunido. ¿Qué? Nobara se quedó petrificada. Miró su maleta rosa, llena de bocadillos y ropa nueva, y cayó en una crisis existencial. ¿No íbamos a Kioto de turismo? Y solo es un evento de intercambio. Yuji se echó a reír. Ja. Solo una mujer como tú, obsesionada con las compras, podía entender mal algo tan básico. ¿Quieres morir? Gruñó Nobara. Yuji se escondió tras Megumi de inmediato, aún riéndose. Eres una salvaje. Solo Kazuma puede contigo. Basta. Intervino Maki. Los de Kyoto Jujutsu X llegarán pronto. No hagan el ridículo delante de ellos. Panda e Inumaki asintieron con energía. Sus ojos ardían con el espíritu de la competencia. Tac. 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 Unos pasos resonaron desde lo alto de los escalones de piedra. Todos dirigieron la mirada hacia allí. Capítulo 71. El plan de la escuela de Jujutsu de Kioto. Mai dijo con tono burlón. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Me pregunto cuánto habrás mejorado. Caminaba al frente del grupo, observando a todos con aire altivo, hasta que su mirada se detuvo en Maki. HMPH. Sigue con esa actitud de superioridad, pensó con desdén. Detrás de ella venían más estudiantes. Miwa, de largo cabello azul cayendo sobre sus hombros, parecía confundida mientras miraba alrededor con cautela. Kamo Noritoshi estaba con los brazos cruzados, manteniendo una expresión serena y firme. También estaba Nishi Miyamomo, una chica adorable con coletas rubias. Y, por supuesto, Mechamaru. ¡Wow! ¿Todo eso es metal? ¿Eres Iron Man? Exclamaron Yuji y Nobara al unísono, sorprendidos por su apariencia. Pero, pensándolo bien, si un panda podía ser hechicero, entonces un Iron Man tampoco parecía tan descabellado. Durante un rato, ambos bandos se quedaron frente a frente. La tensión en el aire crecía. Cuando Gojo y Utaime terminaron de explicar las reglas de la competencia, Yuji levantó la mano. Gojo-sensei, ¿dónde está Kazuma? No lo he visto en varios días. Las miradas de todos se volvieron hacia Gojo y Utaime. Oh, cierto, ¿dónde está Kazuma? Preguntó Gojo, rascándose la cabeza. El silencio cayó. ¿Acaso él no era el maestro? ¿Cómo no sabía? Utaime intervino, dando un paso al frente. Kazuma está actualmente investigando una nueva técnica maldita. Puede que llegue tarde, pero no estará ausente. Tras decirlo, Utaime no pudo evitar emocionarse. Había llegado a admirarlo profundamente. Durante los últimos días, Kazuma se desmayaba, despertaba con dolor, volvía a desmayarse y repetía el ciclo sin quejarse. Aún así, aguantó. Su determinación era tan fuerte que Utaime pensó que incluso sin su ayuda ni la de Soko, él podría haberlo superado solo. No era de extrañar que Kazuma fuera tan poderoso. Ahora, al tercer día, su condición se había estabilizado, aunque la mitad de su cuerpo estaba cubierta por extrañas formaciones de madera, pero él había dicho que no había de qué preocuparse. Que bastaba con un solo pensamiento para resolverlo. El peligro había pasado. Solo Mei Mei se quedó para vigilarlo. Oh, ya veo, asintió Gojo. Si alguien más hubiese dicho que estaba ocupado investigando técnicas malditas, nadie le creería. Pero tratándose de Kazuma, tenía sentido. Todos lo esperaban con ansias. ¿Qué nueva técnica traerá esta vez? Escuela de Jujutsu de Kioto. Sala de reuniones, justo antes de la competencia. Los estudiantes de la escuela de Kioto se encontraban en silencio, de pie sobre una alfombra de tatami, mirando fijamente al director Gakuganji. Sigan el plan y maten a Itadori Yuji. Un destello de crueldad cruzó la envejecida cara del director. Es una orden de los altos mandos. Yuji es una bomba de tiempo.
nadie sabe cuántos dedos más de Sukuna podrá albergar. Si pierde el control y Sukuna despierta por completo, el desastre será inevitable. Así que quiero que lo maten accidentalmente durante la competencia por equipos. Nishi Miyamomo suspiró en su interior. ¡Qué fastidio! ¿No podemos simplemente vivir en paz? ¡Qué molestia! Mai frunció el ceño. Me temo que no será tan fácil, dijo. Aunque Yuta no esté este año, ellos tienen a Kazuma, y él es realmente fuerte. Lanzó una mirada a todo, que estaba apoyado contra la pared. Al oír el nombre de Kazuma, todo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esos extraños ojos volvieron a su mente. Gakuganji habló. Según los reportes, Kazuma posee una fuerza comparable a la de Yuta. Por eso no participará en la competencia. ¿Qué? Exclamaron algunos. A la par con Yuta, ¿eso significaba que Kazuma era un hechicero de grado especial? Todos miraron a Gakuganji con asombro. Pero el anciano permanecía sereno, como una montaña inmóvil. No había lugar para dudas. Si lo decía el director, debía ser cierto. ¿Acaso eso significaba que la escuela de Tokio tenía ahora otro hechicero de grado especial? Ya habían oído hablar de Kazuma. Se decía que era un talento raro que Gojo había traído no hacía mucho. Pero, ¿tan rápido había alcanzado ese nivel? Todo abrió los ojos, como si la neblina en su corazón se despejara. Así que, el que lo había derrotado, era un hechicero de grado especial. Eso explicaba su derrota. No era una vergüenza. Mai preguntó entonces, pero director, matar está estrictamente prohibido, ¿no? ¿Qué haremos si Gojo se entera? Gakuganji respondió, no se preocupen. Matar está prohibido, sí. Pero Yuji, técnicamente, no es una persona. Así que no habrá consecuencias. Dicho eso, añadió con molestia, ya basta de preguntas. Hagan lo que se les dice. Sí, respondieron, resignados. A decir verdad, nadie quería matar a un compañero hechicero. Para ellos, Yuji era Yuji y Sukuna era Sukuna. Gakuganji ya no parecía el mismo hombre de antes. Todo era culpa de esos viejos corruptos en la cima. Hagan lo que quieran. Yo me voy, dijo todo con desprecio, dándose media vuelta. Kamo Noritoshi lo llamó con voz firme. Todo. Regresa. Todo se detuvo y lo miró con frialdad. ¿Me estás ordenando? El director aún está hablando, replicó Kamo, serio. Todo soltó una carcajada. ¿Quieres escuchar más tonterías de este viejo? Adelante. Pero yo no voy a matar a los míos. ¡Qué estrategia tan ridícula! Hazlo tú si quieres. Además, Takada-chan aparecerá como invitada especial en un programa dentro de poco. ¿Cómo podría perderme eso? ¿Ese era su motivo? La competencia estaba por comenzar y él pensaba en ver televisión. Kamo frunció el ceño. Puedes ver la repetición más tarde. Regresa. Todo se molestó aún más. ¿Tú también eres fan suyo? Yo la he seguido durante 2 años y medio. ¿Y me pides que me pierda la transmisión en vivo? Quiero verla en directo. Ni siquiera los dioses podrán detenerme. ¿O acaso, quieres pelear conmigo? Capítulo 72. La recompensa de Mei Mei. Tan pronto como todo habló, la atmósfera en la sala de conferencias se volvió tensa. Miwa y Momo encogieron los hombros, retrocediendo en silencio. Querían intervenir, pero no se atrevían. Al ver cómo el rostro de Gakuganji se volvía cada vez más sombrío, Mai se frotó la frente con impotencia y estaba por intervenir. Pero en ese momento, la energía maldita de todo estalló de golpe y su mirada recorrió la sala. Escúchenme bien, ustedes también, viejo. He perdido la fe en ustedes desde hace tiempo. Tienen un gusto pésimo para las mujeres. Si quieren matar a Yuji, háganlo ustedes mismos. No me voy a meter, pero si te atreves a ordenarme que lo haga, todo apretó los puños, veamos si me atrevo a matarte. ¡Boom! Una presión aterradora se extendió por toda la sala, dejando a todos paralizados. Un montón de títeres de los altos mandos, patéticos. Dicho eso, todo se giró, cerró la puerta de golpe y se marchó. En la sala de visualización, los maestros de ambas escuelas ya estaban reunidos. Gojo, Utaime y otros se encontraban en la primera fila, mientras que los dos directores, Yaga y Gakuganji, estaban sentados al fondo. En ese momento, la puerta se abrió y Mei Mei entró tranquilamente, tomando asiento junto a Utaime. Movió la mano con una sonrisa encantadora. Perdón por llegar tarde. Utaime arqueó las cejas, inclinándose un poco hacia Mei Mei. Mei Mei, tú y Kazuma estaban solos en la cueva. ¿No pasó nada?
Mei Mei cruzó las piernas con elegancia, y con indiferencia respondió, «Oh, ese chico ya casi es un tronco con patas. Aunque quisiera, no podría hacer nada, solo le limpié la cara un par de veces». «¿Le limpiaste la cara?». Utaime se sonrojó ligeramente, desviando la mirada hacia los activos generosos de Mei Mei. Pensó en silencio, ¿no sería ese tipo de recompensa demasiado para Kazuma? ¿No se ahogaría? En ese momento, Gojo se giró. «Mei Mei Sensei, ¿por qué Kazuma aún no ha llegado?». Todos los presentes dirigieron su atención hacia ella. Incluso los ojos apagados de Gakuganji brillaron con un destello de interés. Había escuchado tantas veces el nombre de Kazuma en boca de los altos mandos que ya estaba harto. ¿Qué rayos hizo ese muchacho para ganarse tanto odio? Mei Mei se apoyó perezosamente en el hombro de Utaime y respondió, «No se preocupen, debería llegar pronto, aunque quiero ver con mis propios ojos qué ha enseñado Kazuma todo este tiempo. ¿Mis adorables estudiantes habrán mejorado algo? Parece que solo lo sabremos con el siguiente combate», añadió con una sonrisa. Aún faltaban 5 minutos para que comenzara la competencia, pero Gojo ya no podía esperar. Tomó el micrófono y miró hacia los estudiantes en las pantallas. «Muy bien, el evento está por comenzar. Dejemos que Utaime Sensei nos dé unas palabras antes del combate. Tú tienes el micrófono, habla tú», protestó Utaime. ¿Y de verdad está bien iniciar el evento antes de tiempo? A regañadientes, Utaime tomó el micrófono, se aclaró la garganta y habló en voz baja. «Bueno, es probable que haya algunas lesiones durante el encuentro. Así que, cooperen entre ustedes». Gojo intervino con una sonrisa. «Nuestra Utaime Sensei tiene un poco de ansiedad social. Estudiantes, no le den importancia. Entonces, el evento de intercambio comienza. Ahora, Gojo», gritó Yaga sobresaltado. «¿Por qué gritas así de repente? ¿Y si el viejo Gakuganji sufre un infarto?». Gakuganji frunció el ceño, levantó el micrófono y refunfuñó. «HMPH. Mi corazón está en perfecto estado». En el bosque, los estudiantes de ambas escuelas escuchaban las voces por la radio mientras se adentraban en el bosque. Después de un par de quejas internas, todos partieron en diferentes direcciones. 4 estudiantes de Kyoto Yujutsui corrían rápidamente entre los árboles. Noritoshi frunció el ceño. ¿Todo no ha regresado todavía? TSK, Mai se encogió de hombros. ¿Quién sabe con ese tipo? Si no ha estrechado la mano con su Takada-chan, no regresará ni aunque el mundo se acabe. Sigamos las órdenes del director, añadió secamente. Momo desvió la mirada y murmuró por lo bajo. «¡Qué fastidio! No podemos simplemente llevarnos bien». Noritoshi, con frialdad, respondió. «No importa si todo está ausente. Solo Panda y el estudiante de Gojo son algo molestos. Los demás no son una amenaza. Solo debemos separarlos uno por uno y entonces eliminar a Yuji será fácil». En años anteriores, con Yuta y Akari, eran completamente aplastados. Pero ahora uno estaba en el extranjero y el otro había sido despedido. Tokyo Yujutsui estaba en su punto más débil. Mechamaru y Momo, volando sobre el bosque, escaneaban el terreno en busca de Yuji. Del otro lado del bosque, Maki avanzaba a grandes zancadas, con una lanza en mano y una mirada feroz. Detrás de ella venían Yuji, Nobara, Panda e Inumaki. También los perros divinos de Megumi corrían a su alrededor. «Oye, ¿dónde está ese espíritu maldito oculto?», preguntó Yuji. «Debe estar entre las 2 mitades del bosque», explicó Panda mientras corría, «pero seguro que no se va a quedar sentado esperando que lo exorcicemos». Maki analizó con calma. «Después de cruzar este camino, nos dividiremos en 2 grupos. Megumi liderará a Nobara e Inumaki. Usará a los perros divinos para rastrear el olor del espíritu maldito. El resto vendrá conmigo». Miró a Yuji con firmeza. «Te dejaré a todo». Yuji sonrió confiado. «No te preocupes. Llevo rato queriendo probar el Rasengan que Kazuma me enseñó. Quiero ver qué tan fuerte es». Maki sonrió. Sus ojos ardían con espíritu combativo. También deseaba probar el fruto de su entrenamiento con las 8 puertas internas. Pero justo entonces, Megumi gritó. «Maki-senpai, cuidado». Un espíritu maldito con rostro humano cayó desde el follaje, colgando boca abajo mientras atacaba. «Va, solo un alevín», gruñó Panda. Pero en el siguiente instante, ¡boom!, una ráfaga de viento poderosa atravesó el bosque, rompiendo árboles y levantando una nube de polvo. Cuando el polvo se disipó, una figura musculosa apareció ante todos. En cuanto al espíritu maldito, había sido despedazado. Todo apareció, rebosando de energía, como si tuviera una fuente inagotable dentro de él.
Capítulo 73. La especial aura fraternal de Yuji. 2. Justo ahora, había logrado estrechar la mano de Takada-chan. Lo siguiente sería confesarle su amor. Incluso ya había pensado en un nombre para su futuro hijo. Todo miró hacia adelante y dijo, «Oh, están todos aquí, eso es bueno». Sonrió y chocó sus puños, haciendo un fuerte sonido sordo. «Yuji, te lo dejo a ti», dijo Maki. «Sí», respondió él. Maki y los demás se movieron rápidamente por ambos flancos. Justo cuando todo estaba por bloquearlos, Yuji se lanzó hacia él con una rodilla al frente. ¡Boom! Una sólida rodillazo impactó directamente el rostro de todo. Sala de observación. Los ojos de los maestros se iluminaron al ver la escena. Como era de esperarse del peleador más fuerte de Jujutsu y Kyoto, todo. Acabar con el espíritu maldito de un solo golpe estuvo bien. Pero lo impresionante es que salió completamente ileso del ataque a plena fuerza de Yuji. Yaga aprovechó el momento y aplaudió. Bakuganji resopló con frialdad y no respondió. El tono sarcástico de Yaga mostraba que no se trataba de un elogio real. Era evidente que solo usaba a todo para resaltar la excelencia de Yuji. Yuji, un estudiante que apenas se había unido a la escuela de Tokio, fue lo suficientemente rápido como para tomar a todo por sorpresa. Bakuganji miró la pantalla con ojos nublados y se burló en su mente. Disfruta mientras puedas. Noritoshi debería hacer su movimiento pronto. La pequeña rivalidad entre directores llevaba años, así que ni Gojo ni los demás intervinieron. En el bosque, van. Dos figuras chocaban a alta velocidad, puños entrelazados. Todo rugió con furia y lanzó un puñetazo que arrojó a Yuji contra un árbol. Mientras se frotaba la nariz, todo observó con interés al joven frente a él. ¿Eres Yuji? Recordaba vagamente que Kazuma mencionó que un tal Yuji podría darle una respuesta satisfactoria. Yuji, ignorando la sangre en su frente, adoptó una postura de combate y lo miró con cautela. ¡Qué tipo tan duro! A pesar de los golpes y rodillazos, no tenía ni un rasguño. No es de extrañar que todos lo respetaran tanto. Lejos de retroceder, Yuji se sintió aún más decidido. En ese momento, todo se acercó lentamente, cruzando los brazos. Con expresión seria, gritó, «Dime, ¿qué tipo de mujer te gusta?» La presión de Yuji colapsó en un instante, desconcertado por la pregunta. ¿En serio? Un segundo estaban luchando por sus vidas y al siguiente le preguntaba eso. Sin embargo, viendo la mirada esperanzada de todo, Yuji no tuvo corazón para rechazarlo. ¿Por qué preguntas algo así tan de repente? Es muy importante para mí, insistió todo, acercándose aún más. Yuji tragó saliva y retrocedió instintivamente. Finalmente, se rascó la cabeza, pensativo, y dijo con seriedad, si tuviera que elegir, me gustan las chicas altas y con trasero grande, alguien como Jennifer Lawrence. Después de decirlo, Yuji se tocó la nuca, algo avergonzado. Ese tipo de cosas son mejor guardarlas para uno mismo. Decirlas en voz alta era incómodo. Los ojos de todos se abrieron como platos, su cuerpo tembló violentamente. De pronto, alzó la cabeza hacia el cielo en un ángulo de 45 grados. Dos lágrimas cristalinas rodaron por sus mejillas y cayeron al suelo. Murmuraba una y otra vez. Es verdad. No me mintió. Kazuma no me mintió. Si Kazuma hubiera estado allí, solo habría dicho. El dominio de Yuji se ha activado, hermandad universal, punto. En la mente de todo aparecieron recuerdos que jamás existieron. Imaginó una profunda amistad con Yuji. De pronto, cayó en un mundo fantástico. Allí, pasaban una alegre vida de preparatoria juntos, inseparables. Más tarde, todo reunió el valor para confesarle su amor a Takada-chan, pero fue rechazado. Todo, eres una buena persona, pero simplemente no estamos destinados a estar juntos. Bajo un cerezo en flor, todo quedó atónito, dejando que los pétalos cayeran sobre su cabeza. De repente, Yuji apareció como un rayo de luz. Desde ese día, Yuji lo consoló y lo ayudó a superar su tristeza. Ese día, todo decidió convertirse en un hombre Sigma. En apenas unos segundos, la posición de Yuji en la mente de todos se volvió insustituible. Yuji, confundido, miró al tipo musculoso que de pronto rompía en llanto. Con los brazos extendidos, preguntó, ¿estás bien? ¿Seguimos peleando o qué? Al fin y al cabo, somos rivales, ¿verdad? ¿Este tipo lloró solo por su respuesta? Todo se limpió las lágrimas y gritó, no. Somos mejores amigos. Yuji respondió, perplejo. Si no me equivoco, esta es la primera vez que nos vemos, ¿no? Todo exclamó. No hay necesidad de decir más. Luchemos como verdaderos amigos.
Sin darle tiempo a reaccionar, Todo dio un paso adelante y atacó. Los dos reanudaron su combate, pero ya no parecía una pelea, Todo más bien entrenaba a Yuji con cada movimiento. Al mismo tiempo, en el cielo, Momo, sobre su escoba mágica, observaba a los dos desde arriba. Tras dudar un momento, finalmente marcó un número. En otro rincón del bosque, Noritoshi contestó, no importa. El propio Todo dijo que no detendría nuestras acciones. Mai, Miwa, Mechamaru. Yuji está justo delante, vamos. Dentro de la sala de observación, todos miraban fijamente la pantalla. La escena actual fue vista por todos, provocando carcajadas tan fuertes que a algunos les dolía el estómago. Solo Gakuganji tenía líneas negras en la cara y su bastón casi se partía de tanto apretarlo. Gojo dijo riendo, jajaja. Este todo es realmente interesante. Me agrada, es de mi tipo. Yaga, ¿qué te parece si lo reclutamos para Tokio? Yaga tosió 2 veces con fuerza y le lanzó una mirada cortante. El director está sentado a tu lado. ¿Cómo se te ocurre decir algo así? ¿Acaso no tienes un poco de respeto? Sin embargo, en ese momento, la pantalla que mostraba a Yuji y todo se volvió negra de repente. Luego, aparecieron innumerables copos de nieve. Capítulo 74. Un nuevo Kazuma. ¿Qué está pasando? ¿La vigilancia está rota? Eso no debería ser posible. Me aseguré de que la revisaran antes de la competencia. Gojo frunció el ceño, claramente confundido. Justo cuando todos empezaban a preocuparse, una sonrisa apareció en el rostro de Gakuganji. Es normal. Probablemente fue causado por una pelea intensa, comentó con calma. Todos asintieron ante esa explicación sin mayores dudas. Después de todo, en las 2 competencias anteriores ya había ocurrido que las cámaras se dañaran debido a las intensas batallas. En aquel entonces, con la participación de Yuta, más de una cámara había terminado destruida. Utaime, con la ceja arqueada, miró con curiosidad a Mei Mei, quien permanecía tranquila, con una mano apoyada en su barbilla perfecta. Mei Mei-san, ¿no te parece interesante lo que está ocurriendo? Preguntó Utaime. Mei Mei cerró los ojos con fuerza y puso un dedo sobre sus labios rojos. SHH, estoy observando a Kazuma. Al escuchar eso, Utaime comprendió de inmediato, Mei Mei había estado siguiendo la situación de Kazuma mediante sus cuervos. ¿Y la competencia? Claramente, no le importaba. En lo profundo del bosque, dentro de una cueva, Kazuma salió apoyado en la pared, dejando que la luz dorada del sol acariciara sus mejillas. Extendió los brazos, entrecerró los ojos y recibió la luz como si estuviera renaciendo. La fusión con las células de Hachirama estaba casi completa y el dolor inhumano que lo había atormentado ya había desaparecido. Sacó el espejo que Mei Mei le había dado y su rostro se torció al ver su reflejo. La mitad de su cuerpo se había transformado en madera. Ramas brotaban de su brazo derecho, e incluso habían florecido flores en su rostro. ¡Mierda! ¿Me convertí en un Watsatsu? Eso es imposible. ¡Boom! Su cuerpo tembló violentamente, y de inmediato la madera, las ramas y las flores se desintegraron en polvo. Lo que emergió en su lugar fue un cuerpo firme, definido, lleno de líneas musculares claras. Cada centímetro de su cuerpo irradiaba poder explosivo. Transformación exitosa. ¿Este es el poder de las células concentradas de Hachirama? Cada célula de su cuerpo vibraba con poder puro, saturadas de chakra. A partir de ahora, la frase "me falta chakra" quedaba borrada de su vocabulario. Kazuma salió de la cueva y levantó levemente la mano. Web Release, técnica de corte. Swiss. Innumerables estacas de madera emergieron del suelo y sellaron completamente la entrada de la cueva. Kazuma sonrió con satisfacción. Alto riesgo, alta recompensa. Después de fusionarse con las células de Hachirama, no solo había ganado una fuente casi ilimitada de chakra, sino que ahora dominaba el Web Release. Su fuerza había dado un salto cualitativo. La misión del sistema requería que derrotara a Anami usando Web Release. Esta técnica de inserción sería clave para ello. Además, si Anami era bueno manipulando árboles, ¿qué ocurriría cuando Kazuma desplegara un Web Release, Deep Forest Emergence? No podía esperar para averiguarlo. Calculando el tiempo, la competencia entre las escuelas ya debía haber comenzado. Kazuma aplaudió, y varios clones de sombra aparecieron de inmediato. Encuentren la ubicación de todos y coloquen marcas del Flying Thunder God por todas partes. Entendido. Los clones corrieron bosque adentro. Kazuma se volvió serio. Pronto enfrentaría a las 4 maldiciones de desastre. A pesar de su nueva fuerza, no se dejó llevar por la arrogancia.
La fusión con las células de Hachirama y el dominio del Word Release era solo el primer paso. El siguiente objetivo era el Rinnegan. Por eso no tenía intención de volver al área de observación. Esperaría allí la llegada de Jogo y los demás. Levantó lentamente la mirada, sonrió al cuervo en la rama y desapareció en un vórtice. De vuelta en el campo de batalla. ¡Bam! Yuji fue derribado varios metros tras intercambiar golpes con todo. TSK, este tipo es realmente fuerte. Supongo que tendré que usar esa técnica. Yuji se inclinó ligeramente, juntó las palmas y concentró su energía. Una esfera roja de energía maldita comprimida apareció entre sus manos. Era el Rasengan, enseñado por Kazuma. Aunque Yuji solo podía condensarlo al tamaño de una pelota de baloncesto, era más que suficiente para causar daño real. Gojo había mencionado que Yuji no podía usar técnicas malditas por carecer de una innata y que su única ventaja era su físico sobrenatural. Pero el Rasengan era distinto. No era una técnica en sí, sino una forma de manipulación avanzada de energía maldita. Cualquiera con energía maldita y dominio sobre la compresión podía aprenderla. Por eso Yuji admiraba aún más a Kazuma. No solo por su fuerza, sino por su creatividad temible. Todo observó la bola de energía roja, fascinado. ¿Qué tipo de técnica maldita es esa? Podía sentir la energía aterradora contenida dentro, creciendo sin parar. En ese instante, Yuji reaccionó y lanzó el Rasengan, pero no hacia todo. Lo arrojó contra un tronco cercano. ¡Bam! Una bala de energía maldita salió disparada desde la distancia. Impactó con el Rasengan, pero fue destruida de inmediato. El Rasengan continuó su curso, indetenible. El viento generado por la técnica azotó las mejillas de Mai, quien, sorprendida, dio un salto hacia atrás, apenas esquivando. ¡Boom! El enorme árbol detrás de ella fue pulverizado en un instante. Mirando el lugar donde había estado segundos antes, Mai jadeó con los ojos abiertos de par en par. ¿No decían que Yuji solo tenía fuerza bruta? ¿Qué fue esa bola de energía? Yuji sonrió, sacudiendo su muñeca entumecida. ¿Estás satisfecha con el poder? Esta es una técnica que Kazuma me enseñó, paso a paso. Mai lo miró con asombro. ¿Fue creación de Kazuma? Utai me lo había dicho antes, lo más aterrador de Kazuma no era su poder, era su mente creativa. Capítulo 75, Tokio vs Kioto. Presumiblemente, esa extraña bola de energía era una de las creaciones de Kazuma, una técnica maldita tan poderosa en manos de Yuji. ¿Qué clase de efecto tendría si el propio Kazuma la usara? Cuanto más lo pensaba Mai, más se estremecía. Definitivamente intentaría conocer mejor a Kazuma si surgía la oportunidad. Buen poder, dijo de repente una voz masculina, fría e indiferente. Yuji giró la cabeza y vio a Kamo Noritoshi sobre el tronco de un árbol detrás de él, con un arco completamente tensado apuntando hacia su cuerpo. A su lado, Mechamaru apareció, extendiendo sus palmas donde un cañón de energía se concentraba rápidamente. Había comenzado la cacería. Yuji observó a su alrededor con tensión. Apretó los dientes y murmuró, ¿estoy rodeado? No. Miró la boca del revólver, el arco tensado, el cañón preparado para disparar. Un mal presentimiento se deslizó en su pecho. ¿Acaso planeaban matarlo? Justo en ese instante, clap, Yuji y todo intercambiaron lugares de forma instantánea. Todos quedaron atónitos. Noritoshi notó que Yuji ahora estaba sobre el árbol, con una expresión confundida. ¿Era esa la técnica maldita de todo? ¡Boom! Un puñetazo devastador aterrizó con fuerza. Todos se apartaron de inmediato para evitarlo. Les dije que si se interponían en mi camino, los mataría. Rugió todo, como una bestia salvaje. Sus ojos examinaron a todos con fiereza. Noritoshi, molesto, replicó. Dijiste claramente que si te atrevíamos a ordenarte, al diablo con eso. Es lo mismo. Lo interrumpió con furia. El ambiente se volvió tenso y silencioso. Tras una pausa, Noritoshi bajó su arco y caminó junto a todos sin decir más. Yuji, aún sobre el árbol, estaba más confundido que nunca. Hace un momento querían matarlo y ahora peleaban entre ellos. ¡Qué fastidio de sujeto!, murmuró Mai. Parece que tendremos que retirarnos por ahora, comentó Mechamaru. Eso es genial, exclamó Miwa, emocionada. Noritoshi dijo con calma, con todo interfiriendo, no podemos matar a Yuji. Pero no podemos desobedecer la orden del director Gakuganji. Evacuaremos por ahora, y luego buscaremos otra oportunidad. Una vez se fueron, todo se volvió hacia Yuji con una gran sonrisa. Finalmente nadie nos molesta. Sigamos con nuestra competencia. Pero antes de eso, todo se acercó,
le echó el brazo al hombro y dijo con una sonrisa, ya que te salvé, ¿me enseñarías esa bola de energía que acabas de usar? ¿Te refieres al Rasengan? Preguntó Yuji. Kazuma me lo enseñó. Tiene derechos de autor, así que necesito su permiso. Todo se quedó en shock. Oye. Somos mejores amigos. En lo alto del cielo, observando todo desde arriba, Momo suspiró. ¡Qué desastre! Aunque hoy me siento adorable como siempre. Adelante. Pero en ese momento, un Shikigami envuelto en rayos apareció sobre ella, con rostro de búho. ¿Es ese, el 9 Megumi? ZAP. El relámpago la alcanzó. Momo no tuvo tiempo de reaccionar y fue derribada del cielo. Noritoshi y los demás, corriendo por debajo, la vieron caer e intentaron ayudarla. Es vos. Un clavo de hierro cargado con energía maldita voló a gran velocidad. Apenas lograron esquivarlo. El clavo giró en el aire, perforó un grueso tronco de árbol con una fuerza increíble. Noritoshi y los demás miraron el árbol perforado, impactados. ¡Qué fuerza de penetración tan aterradora! ¿Qué estaba pasando? Primero la bola de energía de Yuji, ahora esto. ¿Cómo era posible que incluso Nobara fuera así de poderosa? Aunque el autor intelectual del ataque furtivo aún no había aparecido, habían investigado antes del torneo. Entre los estudiantes de Tokio, solo Nobara usaba clavos como armas. Pero, ¿desde cuándo era tan fuerte? Si alguno de ellos hubiera recibido ese golpe, habría muerto al instante. En medio de su desconcierto, una voz resonó. Sí, la velocidad y el poder mejoran mucho al comprimir la energía maldita. El método de compresión de Kazuma funciona muy bien. Nobara apareció, martillo en mano y una mano en la cintura, sonriendo con satisfacción. Maki, Panda y los demás la seguían de cerca. Panda recordó entonces lo que Gojo les había advertido antes del torneo. Tokio debía tener cuidado. Era muy probable que Kyoto intentara eliminar a Yuji. El hecho de que no se hubieran topado aún con ellos parecía demasiado conveniente. Era claro, estaban evitando al grupo principal de Tokio. Y eso solo significaba una cosa, Yuji era el objetivo. ¿Kazuma otra vez? Exclamó Mai. Noritoshi y su grupo miraron a Nobara con creciente seriedad. Todo indicaba que el poder de sus oponentes estaba relacionado con ese Kazuma. Ya no podían permitirse ser descuidados. Kamo-senpai, intervino Megumi, con voz severa, ¿planean matar a Yuji? La única respuesta fue una flecha volando hacia ellos. La batalla estalló por completo. Maki se lanzó contra Miwa. Megumi se enfrentó directamente a Noritoshi. Panda rugió y arremetió contra Mechamaru con un poderoso puñetazo. Mai, al ver a su hermana mayor, Maki, apretó los puños y apuntó su revólver, pero no disparó de inmediato. Esperaría a que Maki terminara con la inútil de Miwa para enfrentarla cara a cara. Aunque fuera la hermana menor, eso no significaba que iba a perder. A lo lejos, Nobara seguía golpeando sus clavos con ferocidad, persiguiendo a Momo mientras caía. Momo, enfadada y con las mejillas infladas, gritó, «¡Maldita sea! Soy tu senpai».